el millonario entró al restaurante dispuesto a mantener su doble vida una mañana más. Nadie sabía que ese hombre con gorra sencilla, barba descuidada y ropa común era en realidad uno de los empresarios más poderosos del país. Llegaba todos los días, se sentaba en la misma mesa, escuchaba sin hablar y observaba. Pero esa mañana algo rompió la rutina de forma brutal. Cuando la mesera se acercó para dejarle el desayuno, él notó algo que lo dejó sin respirar. Ella estaba llorando, no discretamente, no escondiéndose. Lágrimas verdaderas, pesadas, cayendo sobre la charola mientras intentaba mantener la compostura. «¿Estás bien?», preguntó él, sin medir las consecuencias. Fue la primera vez que rompió su silencio. Ella levantó la mirada, temblando, y lo que dijo después lo cambió todo. «No puedo, ya no puedo más. Hoy es mi último día. Me van a correr. Y no sé cómo voy a mantener a mi mamá». El millonario sintió que algo dentro de él se quebraba. No era una empleada cualquiera. No era una escena cualquiera. Era un espejo de un pasado que creía enterrado. Fue en ese preciso instante, mientras la ciudad despertaba afuera y el aroma del café llenaba el aire, que él tomó una decisión que jamás había tomado por nadie en su vida. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual para ninguno de los dos. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal. Y ahora sí, disfruta de esta maravillosa historia. El ruido del plato estrellándose contra el piso fue tan seco, tan humillante, que por un instante todo el restaurante quedó congelado. Yo me agaché de inmediato para recoger los pedazos, sintiendo el calor de mis mejillas arder de vergüenza, mientras la voz del hombre que había provocado todo resonaba como una sentencia. «Te lo dije, Lucero. Eres demasiado torpe para trabajar en un lugar como este. No todos nacieron para atender a gente de verdad». Yo quise responder, defenderme aunque fuera un poco, pero mis palabras quedaron atrapadas en la garganta. Era la quinta vez que ese cliente, un empresario arrogante y demasiado acostumbrado a sentirse poderoso, encontraba una excusa para ridiculizarme frente a todos. Y aún así, nadie intervenía. Mis compañeros evitaban mi mirada. Los clientes fingían no escuchar. Era como si en ese pequeño restaurante del centro de Guadalajara yo hubiera sido relegada al papel de sombra, a alguien que los demás podían pisar para sentirse más grandes. Y mientras recogía los trozos del plato roto, lo único que pensaba era cómo un millonario podía sentirse tan satisfecho humillando a alguien que apenas intentaba sobrevivir a fin de mes. Ese día yo había llegado temprano, como siempre. El mercado estaba apenas despertando cuando crucé la avenida, y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el del café que preparaban en la esquina. Había algo reconfortante en esa rutina, en ese pequeño orden que podía controlar cuando todo lo demás en mi vida estaba fuera de lugar. Pero desde hacía semanas, la presencia del señor Arturo Salvatierra, un CEO famoso en la ciudad por su carácter insoportable, había convertido mi jornada en un examen interminable. Llegaba, se sentaba en la mesa 12, cruzaba las piernas con suficiencia y empezaba a buscar mis errores como un cazador paciente. Un día criticaba cómo servía el agua, otro día el orden de los cubiertos, otro la velocidad con la que llevaba la cuenta. Parecía obsesionado con hacerme sentir menos, como si yo fuera una herramienta para descargar su frustración con el mundo. Y lo peor es que no sabía por qué. No lo conocía,
Él no me conocía a mí, y sin embargo había elegido convertirme en su desahogo personal. Cuando terminé de limpiar, él se inclinó hacia mí con una sonrisa fría. ¿Sabes cuál es tu problema?, preguntó con esa voz que siempre sonaba a sentencia. Crees que puedes llegar lejos solo con buena voluntad, pero no basta con ser amable. En los negocios, la gente como tú simplemente desaparece. Sentí un nudo en la garganta. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Había una intención clara de hacer daño. Yo llevaba años trabajando como empleada en restaurantes distintos. Años cargando bandejas, doblando servilletas, atendiendo mesas con una sonrisa que muchas veces no sentía. Nunca nadie me había tratado con tanta crueldad disfrazada de elegancia. Arturo era de esos millonarios que creían que el dinero les otorgaba permiso para destruir a quien consideraran inferior. Y mientras me hablaba, yo pensaba en mi vida más allá de esas paredes. Mi hermana menor esperando en casa con sus libros de preparatoria, las cuentas que siempre llegaban antes de tiempo, los turnos dobles necesarios para pagar la medicina de mi mamá. Pensaba en todo eso y respiré hondo para no romperme ahí mismo. Pero entonces ocurrió algo que nunca hubiera imaginado. Mientras Arturo seguía enumerando mis supuestas fallas, un hombre que yo jamás había visto entró al restaurante. No llevaba traje, no llevaba reloj caro, no tenía el aire arrogante de los empresarios que frecuentaban el lugar. Parecía un cliente común, casi invisible, con una chamarra azul gastada y unos lentes que necesitaban urgente un cambio. Caminó hasta la mesa más alejada, la que daba a la ventana, y se sentó sin hacer ruido. Pero lo extraño fue que, en medio de su apariencia simple, había en su mirada algo que no encajaba. Una calma profunda, una seguridad silenciosa que contrastaba con todo lo demás. Lo atendí con una sonrisa automática, intentando olvidar el mal momento, pero él me observó con atención, como si hubiera visto algo que los demás no. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, casi susurrando, como quien no quiere invadir, pero tampoco puede quedarse callado. Nadie me había hecho esa pregunta en semanas. Nadie había notado que yo apenas dormía, que apenas comía, que vivía caminando por una cuerda floja entre el cansancio y la responsabilidad. Yo solo asentí, aunque no era verdad. Él sonrió con una calidez que me sorprendió. No deberías dejar que alguien así te haga creer que vales menos, dijo sin conocerme. A veces la gente con más poder es la que tiene menos paz. Sus palabras fueron como un pequeño respiro en medio del ahogo, pero también despertaron algo más profundo, algo que no entendía del todo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué un desconocido parecía verme más que todos los que trabajaban conmigo? Y lo más inquietante, ¿por qué Arturo, desde su mesa, había dejado de hablar para observarlo con una expresión extraña, casi molesta, como si reconociera algo que yo no podía ver? Lo supe entonces, aunque no podía explicarlo aún. Ese encuentro accidental era el inicio de algo que no controlaba, algo que todavía no comprendía. Y mientras me alejaba para atender otra mesa, no pude evitar mirar de reojo a ese hombre silencioso junto a la ventana. No sabía su nombre, no sabía su historia, pero sentía que acababa de entrar en mi vida por una razón que al tiempo revelaría su verdadero peso. Y sin saberlo, ese día marcado por la humillación sería el punto de partida de una tormenta mucho más grande, una que apenas estaba comenzando. La humillación del plato roto no fue el final del día, fue apenas el aviso de que algo peor estaba por venir. Yo pensaba que,
Como siempre, bastaría con respirar hondo, seguir trabajando y dejar que el tiempo se llevara la vergüenza, como se lleva la espuma de un café mal servido. Pero esa tarde el restaurante estaba más lleno de lo habitual. Había ejecutivos de traje, parejas tomando fotos de sus platillos, turistas curiosos grabando historias para las redes. El ambiente estaba cargado de ruido, risas, vasos chocando. Y en medio de todo eso, la mirada constante de Arturo Salvatierra quemándome la nuca cada vez que pasaba cerca de su mesa. Él no tenía suficiente con el espectáculo de la mañana. Parecía decidido a convertir mi jornada en una especie de castigo público. En un momento, mientras llevaba 3 platos en la bandeja, sentí cómo alguien me empujó apenas con el hombro. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para desequilibrarme. Los platos se tambalearon, mi corazón se detuvo medio segundo y por puro reflejo logré evitar que se cayeran. Escuché unas risas discretas a mi alrededor. Cuando volteé, uno de los socios que acompañaban a Arturo sonreía con burla, como si todo hubiera sido un juego. «Cuidado, niña, no vayas a arruinarle el almuerzo a la mesa de los importantes», dijo. No contesté. Me conocía. Si hablaba, iba a temblar la voz. Y yo odiaba que la gente notara cuando estaba al borde de romperme. El problema fue que, poco después, algo salió realmente mal. Y como siempre, el peso cayó sobre la persona más débil. La cocina estaba saturada de pedidos. El chef Roberto gritaba comandas. Los meseros se cruzaban una y otra vez entre las mesas. Los platos entraban y salían como si estuvieran en una línea de producción infinita. Yo llevaba en la mano la orden más delicada del día. El corte especial que Arturo había pedido, acompañado de una salsa que, según él, ningún restaurante de la ciudad sabía preparar correctamente. Lo recuerdo clarito, porque cuando lo ordenó, me miró como si ya estuviera esperando un error. Caminé con cuidado, evitando tropiezos, sosteniendo la bandeja con ambas manos. Justo antes de llegar a su mesa, escuché detrás de mí un choque de sillas. Uno de los chicos nuevos se atravesó sin ver, tratando de atender la mesa contigua, y chocó conmigo. El plato se ladeó. El jugo del corte se derramó sobre el mantel blanco. Algunas gotas mancharon el traje de uno de los acompañantes de Arturo. Hubo un silencio breve, incómodo, como cuando se corta la música en una fiesta. Yo sentí que el mundo se me venía encima. Era un accidente. Eso lo sabía cualquiera. Pero en ese tipo de lugares, los accidentes casi siempre terminan convertidos en culpas convenientes. Arturo se levantó despacio, muy despacio, como si supiera que todos los ojos estaban sobre él. Se miró la manga, aunque casi no se había manchado, y luego me miró a mí como si hubiera destruido algo irreemplazable. «Esto es inaceptable», dijo con voz baja, pero cargada de desprecio. «Te di una sola instrucción esta mañana. No vuelvas a cometer errores». Quise explicarle que fue un choque, que el mesero nuevo no vio por dónde iba, que la bandeja se había salvado, que podíamos cambiar el mantel en 5 minutos. Pero él ya había decidido cómo iba a terminar esa escena. Volteó hacia el gerente, que se acercaba apresurado con la cara pálida. ¿Es esta la clase de personal con el que pretendes atender a mis clientes?, preguntó Arturo, alzando un poco más la voz. «Traigo aquí a inversionistas de verdad, gente con la que cierro contratos millonarios, y ustedes no pueden garantizar ni que sus empleadas sostengan un plato sin tirarlo». El gerente, que siempre había sido correcto conmigo, bajó la mirada.
Vi cómo tragaba saliva, atrapado entre su miedo a perder una relación con un millonario y la necesidad de ser justo. Y, como suele pasar, el miedo ganó. «Lucero», dijo sin atreverse a verme a los ojos, «necesito que pases a la oficina, por favor». Yo sabía lo que eso significaba. Lo sabía antes de cruzar la puerta de vidrio esmerilado, antes de ver al gerente sentarse detrás del escritorio con expresión incómoda, antes de que pronunciara la primera palabra. El restaurante seguía siendo el mismo de siempre, pero en ese momento lo sentí ajeno, frío, como si ya no perteneciera a ese lugar en el que había invertido tantos días, tantas noches, tantas lágrimas que nadie vio. «Sabes que aprecio tu trabajo», empezó él, buscando un tono suave, casi paternal. «Has sido responsable, puntual, siempre amable con los clientes, pero...» Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Siempre hay un pero que lo cambia todo. El señor Salvatierra es uno de nuestros clientes más importantes, continuó. Trae gente influyente, deja buenas cuentas, habla del restaurante con otros empresarios. Lo que pasó hoy fue la gota que derramó el vaso. Lo miré incrédula. «Fue un accidente», respondí con la voz más firme que pude. «Él sabe eso. Usted también lo vio». El gerente respiró hondo. «No se trata solo de lo que pasó hoy. Ya se había quejado otras veces de tu servicio. Dice que eres descuidada, que no prestas atención, que le haces perder tiempo». Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de impotencia. Sabía que había hecho mi trabajo, que no era perfecta, pero me esforzaba. «¿Y usted qué piensa?», pregunté, esperando que al menos ahí hubiera algo de justicia. Él tardó demasiado en responder. «Pienso que no puedo darme el lujo de perder a un cliente como él». En ese momento, no solo me estaban quitando el trabajo, me estaban diciendo en voz alta lo que la vida me susurraba desde hacía tiempo, que para mucha gente una empleada como yo era desechable, que mi esfuerzo, mis desvelos, mis intentos constantes de hacer las cosas bien, valían menos que el ego de un solo millonario ofendido. «Te pagaré lo que te corresponde de liquidación», dijo el gerente, sin poder sostener mi mirada. «Y si necesitas una carta de recomendación, con gusto la haré». Sentí una risa amarga subir por mi pecho. ¿Carta de recomendación para qué? ¿Para ir a otro restaurante donde algún día, con otro nombre y otro traje caro, apareciera otro Arturo a recordarme que, según su lógica, había nacido para agachar la cabeza? Me quedé unos segundos en silencio, escuchando el zumbido de la lámpara del techo, el ruido lejano de los cubiertos afuera, el eco de mis propias respiraciones intentando mantenerse constantes. «Está bien», dije por fin. «Si esto es lo que tiene que hacer, hágalo». Me quitó el gafete con mi nombre, esa pequeña pieza de plástico que había sido mi identidad en ese lugar, y sentí como si arrancaran una parte de mí. Salí de la oficina con los ojos húmedos, pero la espalda recta. No quería darle a Arturo el placer de verme llorar. Al pasar frente a la mesa 12, pude verlo recostado en la silla, satisfecho, como quien acaba de ganar una partida que ni siquiera valía la pena jugar. Lo más doloroso fue ver que el hombre de la chamarra azul seguía sentado junto a la ventana, observándolo todo con el ceño fruncido. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En la suya no había lástima, había indignación. Se levantó como si fuera a decir algo, pero se detuvo. Tal vez no era su lugar, tal vez no quería causar un escándalo,
Tal vez estaba midiendo consecuencias que yo no alcanzaba a entender. Solo levantó ligeramente la mano, en un gesto sutil, casi invisible, como quien promete algo sin palabras. Yo apreté la mochila contra mi cuerpo y salí del restaurante sin mirar atrás. En la calle, el ruido de los carros, los puestos de comida y el sol pegando fuerte sobre el pavimento parecían burlarse de mi situación. Guadalajara seguía su vida. Los negocios abrían. La gente compraba, reía, corría. Nadie sabía que, para mí, todo se había derrumbado en cuestión de minutos, y mientras caminaba hacia la parada del camión, con el corazón hecho pedazos y la mente llena de números, renta, luz, medicinas, comida, colegiatura de mi hermana, no podía evitar preguntarme lo mismo una y otra vez. ¿Cómo es que un solo hombre con dinero podía decidir el destino de alguien que ni siquiera conocía? Lo que yo no sabía, lo que no podía imaginar ni en mis peores ni en mis mejores sueños, era que esa injusticia sería la chispa que encendería algo mucho más grande, algo que me colocaría, sin planearlo, en el centro de una batalla que ni Arturo ni ese hombre silencioso junto a la ventana estaban preparados para perder. Cuando me quedé sola en la calle, con el uniforme todavía oliendo a comida y mis manos temblando después de aquella injusticia, sentí que el mundo se me encogía. No tenía trabajo, no tenía ahorros suficientes, no tenía un plan. Solo tenía una sensación amarga en la garganta y el miedo clavado entre las costillas. Pensé en llamar a mi hermana, pero no quería preocuparla. Pensé en ir directo a casa, pero no podía llegar derrumbada. Así que caminé sin rumbo, dejando que mis pasos me llevaran lejos del restaurante que, hasta ese día, había sido mi único refugio. Mientras avanzaba entre la gente que seguía con su vida, me repetía a mí misma que era fuerte, que siempre había logrado salir adelante. Pero esa fuerza que con tanto esfuerzo había construido parecía desmoronarse con cada respiración. Y sin embargo, aun con los ojos ardiendo, algo dentro de mí sabía que no podía quedarme tirada. Había caído, sí, pero también sabía que no era la primera vez que la vida me empujaba. Y en todas, por alguna razón, aún seguía de pie. Tomé el camión rumbo a la colonia López Mateos, donde vivíamos mi hermana Sophie y yo desde hacía años. Mientras el vehículo avanzaba, recordé las veces en que había tenido 2 trabajos al mismo tiempo. Las noches en que estudiaba por mi cuenta administración básica viendo tutoriales en un viejo celular. Los cuadernos llenos de apuntes que guardaba en una caja bajo la cama. Siempre me había gustado aprender. Siempre quise algo más, pero la vida no me dio tiempo de estudiar formalmente. Tuve que crecer rápido, convertirme en adulta antes de lo previsto, resolver cosas que no correspondían a una joven de mi edad. Por eso, cuando los demás me trataban como si fuera solo una mesera, dolía. No por lo que era, sino por lo que ellos asumían que jamás sería. Es curioso. La gente cree que conoce tu valor por el uniforme que llevas puesto o por el salario que recibes, sin saber que muchos como yo cargamos talentos, sueños, habilidades, escondidas, no porque queramos ocultarlas, sino porque nadie se toma el tiempo de verlas. Cuando llegué al departamento, Sophie abrió la puerta con los ojos llenos de emoción. ¿Llegaste temprano? ¿Todo bien? Le mentí. Le dije que había salido antes, que no había nada grave, que solo estaba cansada. Sophie tenía apenas 17 años y estaba por terminar la prepa.
Su sueño era estudiar ingeniería, y yo había prometido hacer lo que fuera necesario para que lo lograra. No iba a cargarla con mis problemas. No todavía. Esa noche preparé algo sencillo para cenar, pero las manos me temblaban tanto que casi dejo caer la olla. Sophie lo notó. ¿De verdad estás bien?, insistió. «Te ves rara». Solo pude decir, «Fue un día complicado». Cuando ella se fue a dormir, cerré la puerta con cuidado y me quedé en la cocina oscura, respirando profundo, luchando por no llorar. Abrí mi cuaderno viejo, ese donde apuntaba ideas que nunca se atrevían a salir a la vida real. Recetas que inventaba, cálculos de costos, pequeños manuales de servicio al cliente, bocetos de cómo sería mi propio café algún día. Era un secreto que ni Sophie sabía. Mi sueño siempre había sido tener un lugarcito propio, un espacio pequeño, cálido, donde la gente pudiera sentirse vista, escuchada, respetada. Quizá era un sueño tonto para muchos, pero para mí representaba la esperanza de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Fue mientras repasaba mis notas que escuché golpear suavemente la puerta. Me sobresalté. Eran casi las 11 de la noche y no esperábamos a nadie. Caminé descalza hasta la entrada y miré por la mirilla. No esperaba ver a nadie conocido, pero menos aún al hombre de la chamarra azul gastada, el mismo que había estado en el restaurante, sentado junto a la ventana. Mi corazón dio un salto. ¿Cómo sabía dónde vivía? Me había seguido. ¿Qué quería? Abrí apenas un poco, dejando la cadena puesta, lo suficiente para ver su expresión. No tenía la mirada amenazante de alguien peligroso. Al contrario, parecía preocupado, casi culpable. «Perdón por venir sin avisar», dijo en voz baja. «Sé que esto es extraño, pero quería asegurarme de que llegaste bien». Me quedé helada. ¿Quién hacía eso? Un desconocido viniendo a la casa de alguien solo porque había presenciado una injusticia. «¿Cómo supo dónde vivo?», pregunté desconfiada. Él sonrió, tímido. «No me malinterpretes. Vi cuando te subiste al camión y solo. Quise asegurarme de que estabas bien. No quería que caminaras sola tan tarde. Guadalajara no siempre es segura». Había algo en su voz, en su postura, que me impedía sentir miedo. Era una de esas presencias tranquilas que uno reconoce instintivamente como seguras. Aún así, seguía siendo un extraño. «Estoy bien, gracias», respondí intentando sonar firme. Él asintió. «Me alegra». Luego guardó silencio un momento, como si dudara en decir lo siguiente. «Sé que hoy fue injusto lo que pasó, muy injusto. Quería decirte que no merecías nada de eso». Y entonces hizo algo que jamás imaginé. Extendió una tarjeta simple, sin logotipos, solo un nombre: Damián Herrera. No sonaba a millonario, ni a empresario poderoso, ni a alguien que pudiera cambiar mi vida. Solo un nombre común. Si algún día necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Yo parpadeé desconcertada. ¿Por qué alguien como él se involucraría en mi vida? No tenía sentido. Agradecí con un leve movimiento de cabeza, y él se despidió sin insistir. Antes de irse, dijo algo que se me quedó grabado. «La gente se equivoca al juzgarte. No saben quién eres, pero yo tengo la impresión de que vales mucho más de lo que ellos creen». Esa noche casi no dormí. No por la tristeza del despido, sino por la extraña mezcla de curiosidad y desconfianza que me provocaba ese hombre. ¿Quién era realmente? ¿Por qué estaba tan seguro de su percepción sobre mí? Había observado a muchos clientes en mi vida, pero ninguno como él. Tenía un aura extraña, humilde por fuera,
pero con una seguridad que no se adquiere sin haber visto mucho del mundo. A la mañana siguiente, desperté con una determinación que no esperaba. Si la gente quería subestimarme, que lo hicieran. Al final no era la primera vez, pero esta vez yo no pensaba quedarme de brazos cruzados. Preparé café, abrí mi cuaderno y revisé todos mis apuntes. Tal vez no tenía dinero para emprender, pero sí tenía algo que nadie podía quitarme: la capacidad de aprender y de trabajar como si mi vida dependiera de ello. Y en ese momento, así era. Ese mismo día decidí salir a buscar trabajo. Caminé por el centro de Guadalajara. Entré a cafeterías, restaurantes, panaderías. En algunas me ignoraron. En otras revisaron mi currículum con desdén, como si ser empleada significara no tener nada más que ofrecer. En una, el gerente ni siquiera lo leyó completo. «Lo siento, buscamos a alguien con más experiencia», dijo sin levantar la vista, aunque yo tenía 5 años en el medio. Era evidente que solo estaba repitiendo una excusa vacía. En otra me ofrecieron un turno de 12 horas por un salario ridículo. En todas, absolutamente todas, sentí el mismo mensaje disfrazado de cortesía: «No eres suficiente». Y aunque cada rechazo dolía, también me empujaba. Me estaba cansando de que la gente decidiera mi valor por mí. Yo sabía lo que valía, solo necesitaba que alguien más lo viera, o aprender a no depender de nadie. Al caer la tarde, me senté en una banca del Parque Revolución, agotada, viendo a la gente pasar. Entonces revisé la tarjeta del hombre de la chamarra azul, Damián Herrera. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Por qué había aparecido justo el día en que mi vida se vino abajo? Una parte de mí quería ignorarlo. Otra parte sabía que, si su intención hubiera sido mala, ya lo habría demostrado. Y algo dentro de mí, algo que se parecía mucho a la intuición, me decía que su llegada no había sido casual. Respiré hondo, tomé el celular y marqué el número. No sabía qué iba a decir, pero sabía que ese gesto sería el primer paso para romper el papel de empleada invisible en el que tantos querían encerrarme. No iba a permitirlo más. Cuando él respondió, su voz sonó serena, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Lucero», dijo, pronunciando mi nombre con una suavidad que me tomó por sorpresa. «Sabía que llamarías». Yo apreté el teléfono contra mi oído. «No quiero molestar», dije. «Solo necesitaba saber quién es usted realmente». Hubo una pausa breve, la clase de pausa que esconde verdades pesadas. «Te lo diré», respondió al fin. «Pero no por teléfono. ¿Puedes verme mañana? Necesito mostrarte algo que podría cambiar mucho más que tu situación laboral». Yo me quedé muda. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podía cambiar en mi vida alguien como él? Damián agregó: «No te prometo respuestas fáciles, pero sí te prometo una cosa. La injusticia que viviste no es el final de tu historia. Apenas es el principio». Colgué con el corazón acelerado. No entendía nada, pero también sabía algo importante. La gente llevaba toda la vida subestimándome, y estaba por descubrir qué pasaba cuando alguien, aunque fuera solo una persona, comenzaba a ver mi verdadero valor. El siguiente día cambiaría todo. Y yo todavía no tenía idea del tamaño de la tormenta en la que estaba a punto de entrar. Amanecí con la sensación de que el mundo entero estaba conteniendo la respiración. No dormí casi nada, pero aún así me levanté con una energía distinta, una mezcla de nervios, curiosidad y algo que no sabía reconocer hasta ese momento: esperanza. No era la típica esperanza ingenua, sino esa que aparece cuando uno tiene la intuición de que algo importante
Está por revelarse. Pasé la mañana preparando café y revisando otra vez mi cuaderno lleno de ideas, fórmulas, dibujos, anotaciones que había acumulado durante años sin que nadie supiera. Era como si mi yo oculto, esa versión de mí que soñaba, que planeaba, que se creía capaz de más, estuviera despertando después de mucho tiempo dormida. Cada página me recordaba que yo no era lo que Arturo creía, ni lo que los gerentes veían, ni lo que muchos clientes pensaban cuando me ofrecían una propina sin mirar mi rostro. Yo tenía algo más, algo que no sabía cómo explicar, pero que siempre había estado allí. Y por primera vez me pregunté qué pasaría si dejara de esconderlo. A las 10 de la mañana recibí un mensaje de Damián. Te espero en la cafetería del Parque Rojo. Mesa junto a la ventana. Sentí como mi estómago se encogía. Me puse una blusa sencilla, unos jeans limpios y un suéter delgado, intentando no verme tan nerviosa como me sentía. Caminé hacia el parque, y mientras lo hacía, noté algo que antes pasaba desapercibido. La ciudad tenía sus propios ritmos, sus propias historias. Cada persona que cruzaba conmigo cargaba un mundo entero detrás. Y yo, por primera vez, sentía que mi mundo estaba por cambiar de forma radical. Cuando llegué, lo vi sentado en la mesa junto a la ventana, tal como había dicho. Tenía una libreta gruesa frente a él y una taza de café casi intacta. No parecía un millonario, ni un empresario, ni alguien con poder. Pero había algo en su postura, en la quietud con la que observaba a la gente afuera, que transmitía seguridad. «Llegaste», dijo levantándose. «Gracias por venir». Nos sentamos. Me observó con una leve sonrisa, esa que no presiona, que no juzga, que solo invita a confiar. «Quiero que sepas que no estoy aquí para ofrecerte lástima», empezó. «Lo que viviste es injusto, pero no te busqué por compasión. Te busqué porque vi algo en ti». Me tensé un poco. «¿Algo como qué?», pregunté. Él abrió la libreta. Estaba llena de notas, esquemas, gráficos, algunos a mano y otros impresos. «Antes de decirte quién soy, quiero que me cuentes algo», dijo. «¿Por qué estabas tan tranquila cuando el plato se cayó? La mayoría habría perdido la cabeza, pero tú no. ¿Por qué?» Yo bajé la mirada, jugando con la servilleta entre mis dedos. «Porque ya he pasado por tantas cosas que perder el control no ayuda, y porque sé que en el servicio mantener la calma es parte del trabajo». Él sonrió como si esa respuesta confirmara algo importante. «Exacto, esa calma no es normal, y tampoco lo es tu manera de observarlo todo». Damián acercó la libreta hacia mí. En la primera hoja había un esquema detallado del restaurante donde trabajaba. Distribución de mesas, flujo de clientes, tiempos aproximados de servicio. Me quedé sin aliento. «¿Cómo?», balbuceé. «Lo dibujé después de verte trabajar», respondió. «No solo atendías mesas, tenías un sistema. Sin darte cuenta, reorganizabas prioridades según la demanda, anticipabas órdenes antes de que los clientes las pidieran, detectabas problemas antes de que ocurrieran. Tienes una mente estructurada, Lucero». Yo me quedé en silencio, confundida, tratando de procesar sus palabras. Nunca nadie me había dicho algo así. Para mí, eso era simplemente hacer bien mi trabajo. «No es solo eso», continuó. «Cuando te vi recoger los pedazos del plato, tu primera reacción no fue justificarte, ni culpar a nadie, ni quebrarte. Observaste, analizaste y decidiste en segundos. Eso es pensamiento estratégico». Sentí un nudo en la garganta. Pero eso no sirve cuando la gente solo ve a una mesera. Damián negó con firmeza.
Sirve cuando alguien sabe ver más allá. Y yo sé. Luego, con movimientos lentos, sacó de su mochila varios documentos. Había contratos, reportes financieros, propuestas de proyectos y un portafolio de inversiones. «Ahora sí te diré quién soy», dijo, cruzando las manos sobre la mesa. «Mi nombre completo es Damián Herrera Álvarez, y soy director estratégico de una de las firmas de análisis empresarial más importantes de México». Mi respiración se detuvo por un segundo. No lo parecía. No tenía la arrogancia de Arturo, ni el protagonismo exagerado de los empresarios que conocía. «Mi trabajo», continuó, «es encontrar talento real donde nadie más lo ve. Empresas familiares que están por quebrar por mala administración. Jóvenes que nadie contrata, pero que tienen capacidades extraordinarias. Negocios atascados que pueden transformarse si alguien cree en ellos». Y entonces me miró como si viera dentro de mí. «Y tú, Lucero, tienes una habilidad que la mayoría de los ejecutivos pasan años intentando aprender». «¿Cuál?», pregunté, con la voz entrecortada. «Instinto». Y esa palabra me golpeó como un relámpago. No talento técnico. No estudios universitarios, instinto. Damián explicó que había pasado años estudiando la conducta humana, los patrones invisibles que definen el éxito o el fracaso de un negocio. «La mayoría de los líderes no fracasan por falta de conocimientos», dijo. «Fracasan porque no saben leer a la gente, no saben anticipar conflictos, no saben identificar riesgos. Tú seas quien seas, tienes ese don. Lo vi en tus ojos cuando Arturo te atacó. No lo enfrentaste con miedo, lo enfrentaste con inteligencia. Y cuando te despidieron, no te defendiste de forma impulsiva, lo analizaste todo». Era surrealista escucharlo, como si me describiera a alguien más. «Lucero, tu capacidad para leer situaciones, para percibir lo que otros no ven, podría cambiar empresas enteras. No exagero». Yo sentía el corazón golpeando contra mi pecho. Algo dentro de mí ardía, mezcla de orgullo, incredulidad, miedo, ilusión, un torbellino. «¿Por qué me dice todo esto?», pregunté. Damián respiró hondo. «Porque necesito tu ayuda». Yo fruncí el ceño. «¿Mi ayuda? ¿Ayudarlo a usted? ¿En qué?». Entonces abrió el último documento. Era un análisis de una empresa enorme, una corporación de tecnología alimentaria que reconocí por los anuncios que siempre veía en la ciudad. Grupo Salvatierra. Sí, el mismo apellido que me había arruinado la vida horas antes. «El problema no es solo que Arturo sea un abusivo», explicó. «El problema es que está destruyendo la empresa que heredó. Malas decisiones, inversiones inseguras, contratos sin sustento, empleados ignorados, filiales al borde del colapso. Pero nadie lo confronta porque tiene poder, dinero y un apellido pesado». Me quedé helada. «¿Y yo qué tengo que ver con eso?». Damián me miró con una intensidad que me obligó a sostener su mirada. «Todo. El día que Arturo te humilló, yo estaba allí evaluando la empresa sin que él lo supiera», explicó. «Quería observar cómo trataba a la gente, qué clase de líder era. Pero cuando te vi a ti, entendí que la empresa necesitaba otra cosa. Tenían frente a ellos a alguien con la capacidad de ver fallas, de anticipar errores, de administrar un lugar mejor que muchos gerentes. Alguien invisible para ellos, pero no para mí». Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Qué está diciendo?». Él tomó aire. «Que quiero proponerte algo muy serio, algo que podría cambiar tu vida.
pero también podría ponerte en riesgo. Mi corazón golpeaba tan fuerte que casi dolía. Quiero que trabajes conmigo como analista encubierta. ¡Encubierta! La palabra se quedó flotando entre nosotros. Damián explicó su plan. Me entrenaría para observar negocios, personas, dinámicas internas, fallas en los sistemas. Yo ingresaría como empleada común, en puestos donde nadie sospecharía nada, para analizar desde dentro y reportarle información clave que podría salvar empresas enteras. Tu origen es tu mayor ventaja, dijo. La gente subestima a quienes creen inferiores, pero tú verás todo lo que ellos ocultan. Me quedé sin habla. Era una locura, una oportunidad, un riesgo, un salto al vacío. ¿Y por qué yo aceptaría algo así?, murmuré. Él levantó las cejas. Porque tú sueñas con algo más, porque tienes talento y porque la vida te ha tratado como si valieras poco, cuando en realidad vales muchísimo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, no por tristeza, sino por la primera vez en mi vida que alguien veía mi valor sin que yo tuviera que demostrarlo. Te entrenaré, dijo, te acompañaré. No estarás sola, pero hay algo que debes saber. Damián bajó la voz, acercándose un poco. Si aceptas, Arturo se convertirá en tu enemigo sin saberlo. Y justo ahí supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Que aquel talento que nunca imaginé que tenía sería mi arma, y que la tormenta que se acercaba iba a ser mucho más grande de lo que pensaba. El día después de mi encuentro con Damián, amaneció envuelto en una sensación inquietante, como si la ciudad estuviera observándome desde cada esquina. No sabía si era nervios, miedo o simplemente el peso de saber que mi vida estaba por cambiar de una manera que jamás imaginé. Acepté trabajar con él después de pensar toda la noche. No necesitaba mucho para convencerme. No tenía trabajo, no tenía oportunidades, no tenía nada que perder, pero sí algo que ganar. Y sobre todo, tenía esa chispa en el pecho, ese presentimiento imposible de ignorar, que me decía que por primera vez alguien creía en mí. Damián se ofreció a recogerme en un punto céntrico para explicarme el primer paso de mi entrenamiento encubierto. Me dijo que no revelara nada a nadie, que los movimientos debían ser discretos. Tus enemigos ya están activos sin saberlo, me advirtió. Y yo sentí un escalofrío. Hasta ese momento no había dimensionado el peligro. Pensaba que Arturo solo era un hombre arrogante. No imaginaba que estuviera metido en problemas serios dentro de su propia empresa. Tampoco imaginaba que su ambición podría convertirlo en un enemigo real. Nos encontramos en un pequeño coworking de la colonia americana, un lugar moderno lleno de jóvenes trabajando con laptops. Damián había reservado una sala privada y al entrar me mostró en una pantalla datos que parecían escritos en otro idioma. Gráficas de pérdidas, movimientos financieros sospechosos, contratos mal hechos, cambios de personal constantes. Y en medio de todo, el nombre de Arturo aparecía más veces de las que yo hubiera querido ver. ¿Esto lo hizo él?, pregunté con incredulidad. En parte, respondió Damián, pero lo peor es que lo está encubriendo. Hay dinero desaparecido, proyectos que nunca se completaron, socios que ya no confían en él. Y en vez de corregir sus errores, está buscando un enemigo para culpar. Me tensé. «Y soy yo ese enemigo», murmuré. Él asintió con una expresión seria. «Sí, en su mente, tu despido fue una victoria. Pero cuando descubra que estás entrando en su mundo, se va a descontrolar». Tragué saliva, sintiendo el peso de sus palabras. «Entonces,
¿Qué tengo que hacer primero? Damián abrió una carpeta con mi nombre. Observar, sin que te noten, sin permitir que nadie sospeche. Y luego dijo algo que me heló el pecho. Hoy vas a volver al entorno de Arturo. Mi cuerpo entero reaccionó. ¿Qué? ¿Otra vez ahí? ¡Pero me corrieron! Damián se inclinó hacia mí, con la mirada firme. No como empleada, como analista. Vas a entrar donde él nunca te vio realmente, sus propias instalaciones. Mi mente se llenó de dudas. ¿Por qué yo? ¿Por qué así? ¿Cómo podría volver a un lugar donde había sido humillada? Pero mientras respiraba hondo, entendí que regresar no era retroceder, era avanzar, era demostrarme a mí misma que el miedo no iba a decidir por mí. Damián continuó. Tú ya has visto cosas que él no notó. Gente que trabaja bajo presión, dinámicas que se repiten, errores que nadie quiere aceptar. Quiero que observes cómo se mueve su equipo, cómo lo tratan, cómo él trata a los demás. Necesitamos entender quién está con él y quién está en su contra. Me entregó una credencial temporal de visitante corporativa. Hoy solo entrarás como aspirante a un puesto administrativo. Observa, escucha, analiza. Yo exhalé lentamente. Está bien, voy a hacerlo. Íbamos caminando hacia la entrada del corporativo cuando sentí algo extraño. El mismo camino que tantas veces había recorrido como simple ciudadana, ahora parecía un territorio desconocido. El edificio de Grupo Salvatierra era enorme, con ventanales brillantes que reflejaban el cielo y guardias en cada acceso que saludaban a empleados con trajes finos. Yo llevaba una blusa formal prestada por Sophie y una carpeta vacía para simular documentos. Cuando entré, sentí que mis piernas temblaban, no por miedo a Arturo, sino porque por primera vez estaba pisando un lugar donde jamás pensé que tendría derecho a estar. La recepcionista revisó mi credencial y me indicó esperar en un área común. Damián se mantuvo a la distancia, como si no me conociera, dándome confianza con solo una mirada. Y entonces, como inevitable, Arturo apareció. Estaba rodeado de 2 asistentes y 3 empleados que caminaban detrás de él tomando notas frenéticamente. Su traje impecable, sus pasos seguros, su expresión de superioridad absoluta. Pero aún así, algo se sentía distinto. Su rostro mostraba cansancio, tensión. Parecía más preocupado que poderoso. Yo traté de mirar hacia otro lado, pero fue inútil. Sus ojos se cruzaron con los míos, y su reacción fue inmediata. Se detuvo en seco. Primero, incredulidad, luego confusión, después, furia. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó con una voz tan fría que incluso sus empleados retrocedieron un paso. La recepcionista intentó sonreír. Ella viene para una entrevista, señor Salvatierra. ¿Una entrevista?, repitió él, como si la palabra fuera absurda. ¿En mi empresa? Sus pasos resonaron fuertes mientras se acercaba. Yo quería mantenerme firme, pero su mirada cargada de odio me atravesó como una lanza. «Te estás burlando de mí», escupió. «Vienes a provocar, a manipular. ¿Quién te trajo aquí?» Todos alrededor se quedaron en silencio, observándonos como si fuera un espectáculo. Me obligué a mantener la compostura. «Estoy buscando trabajo», dije con voz neutra, «como cualquier persona». Él sonrió con un gesto retorcido. «¿En Grupo Salvatierra? Ni en tus mejores sueños, niña». Sus asistentes intercambiaron miradas incómodas. Yo respiré hondo. «No tengo por qué justificarme ante usted». Su rostro cambió. Eso sí le dolió. Arturo no era de los que aceptaban que alguien le hablara sin miedo.
¿Sabes lo que eres?, dijo acercándose aún más. Un error que yo mismo debería haber sacado de esta ciudad. Las personas como tú no tienen lugar en este mundo. Y si piensas que vas a venir aquí a jugar a la ejecutiva, estás más perdida de lo que imaginaba. Sentí que mi pecho ardía, no de miedo, sino de rabia. Pero justo cuando Arturo estaba por seguir insultándome, una voz grave lo interrumpió desde atrás. «Eso es suficiente, Arturo». Un silencio pesado cayó sobre el vestíbulo. Todos se giraron hacia la entrada del ala corporativa. Ahí estaba el verdadero shock. El director general de Grupo Salvatierra, Héctor Bañuelos, un hombre respetado, serio, de mirada analítica, caminaba hacia nosotros con paso firme. Arturo palideció. «Señor Bañuelos, yo». Pero él lo interrumpió sin miramientos. «He escuchado quejas constantes sobre tu actitud, Arturo. Y si estas escenas se siguen repitiendo, tendremos que reconsiderar tu puesto en la empresa». Fue entonces cuando noté algo que jamás había visto en el millonario arrogante que me había humillado. Miedo, miedo real. Sus manos temblaron apenas, su mandíbula se tensó. «El comportamiento que mostraste en este lugar es inaceptable», continuó el director. «Y si no puedes tratar con respeto a los visitantes, mucho menos a tus propios empleados». Arturo tragó saliva. «Ella no es. No me importa quién sea», lo interrumpió Héctor. «Aquí nadie tiene derecho a humillar a nadie». Y entonces volvió su mirada hacia mí. Una mirada neutra, profesional, pero respetuosa. «Señorita, si desea continuar con su proceso, será atendida en unos minutos». Sentí que mi corazón latía tan fuerte que casi dolía. «Gracias», murmuré. Arturo, en cambio, estaba hirviendo por dentro. Lo veía en su mirada. Su orgullo había sido quebrado públicamente. Y yo era la razón. Cuando el director se alejó, Arturo se acercó a mí, pero esta vez sin poder gritar. Su voz salió baja, envenenada. «No terminaste conmigo. Si crees que esto fue una victoria, te vas a arrepentir». Supe que no mentía. Supe que, desde ese momento, yo ya no era solo una empleada que había perdido su trabajo. Para él, yo era una amenaza personal. Y justo ahí, en ese vestíbulo lleno de gente mirando, entendí dos cosas. Una, acababa de ver, por primera vez, la fragilidad detrás del millonario arrogante. Y dos, su choque real apenas había comenzado. Porque Arturo no tenía idea, ni la más mínima sospecha, de que yo ya no estaba sola. De que alguien me había elegido por mi talento. De que estaba a punto de entrar al mundo que él creía dominar. Lo que venía sería una guerra silenciosa. Y yo estaba lista. Salir del corporativo de Grupo Salvatierra después del enfrentamiento con Arturo fue como caminar fuera de un incendio sin haber entendido todavía cómo seguía viva. No sabía si debía sentir miedo, alivio o una mezcla de ambas cosas. Lo único que tenía claro era que algo había cambiado. No solo en mí, sino en la mirada de las personas a mi alrededor. Había empleados que me veían con curiosidad, otros con respeto silencioso, algunos con susurros que no entendía del todo. Yo no era nadie para ellos, apenas una visitante en proceso de entrevista. Y aún así, esa escena había dejado una impresión en más de uno. Tanto que, al salir al exterior del edificio, una mujer que no conocía se me acercó. «Oye, lo que hiciste adentro», dijo, bajando un poco la voz. «No cualquiera enfrenta así a Arturo». Yo abrí los ojos sorprendida. «Yo no lo enfrenté», respondí. «Solo no me dejé humillar otra vez».
La mujer sonrió con cierta admiración. «Aquí, eso ya es enfrentarlo». Luego se alejó como si no hubiera dicho nada extraordinario. Pero para mí, esas palabras fueron una semilla que empezó a germinar sin que yo me diera cuenta. Damián me esperaba discretamente en una banca frente al edificio. Me hizo una seña para acercarme, y caminamos hacia una calle menos transitada. «Lo hiciste bien», dijo sin rodeos. «Muy bien». Yo solté el aire que no sabía que llevaba conteniendo. Pensé que iba a correrme de ahí con seguridad. Pensé que iba a golpearte, dijo él con ironía suave. Pero Héctor apareció en el momento perfecto. Eso fue inesperado incluso para mí. Me detuve. ¿Crees que él sospecha algo? ¿Arturo? Damián negó. No, Arturo no sospecha. Él reacciona, no piensa. Pero los demás sí. Hoy sembraste dudas en la gente que trabaja aquí. Y eso, Lucero. Me miró con una mezcla de orgullo y advertencia. Es mucho más poderoso de lo que imaginas. Durante las horas siguientes, Damián me puso a trabajar como nunca antes. Me enseñó a reconocer jerarquías por gestos, no por títulos. A identificar tensiones en grupos con solo ver cómo se relacionaban. A detectar mentiras por los micromovimientos de la boca o por el parpadeo. A leer una sala en 10 segundos. Un buen analista no necesita diplomas. Decía mientras caminábamos por diferentes cafeterías de la zona financiera. Necesita percepción. Necesita ver lo invisible. Y aunque todo sonaba exagerado, yo descubría con sorpresa que, de alguna forma, siempre había hecho eso sin saberlo. Durante años había leído clientes, había leído estados de ánimo, había anticipado órdenes, conflictos y necesidades sin que nadie me lo reconociera, porque nadie presta atención al talento oculto de una empleada. Pero Damián sí. Esa misma tarde, cuando me detuve en una tienda cercana a cargar mi tarjeta del transporte, pasó algo que no esperaba. 2 jóvenes que salían del corporativo me señalaron discretamente. «Es ella», dijo una, «la que Arturo quiso humillar otra vez». Y la otra respondió, «¡Qué bueno que alguien lo puso en su lugar!». Yo fingí no escucharlas, pero por dentro sentí algo muy parecido a una sacudida. Toda mi vida me habían visto como alguien insignificante, prescindible, reemplazable. Y por primera vez, un acto mío, no perfecto, no heroico, solo digno, había dejado una marca real en la memoria de otros. Era extraño, inquietante y también emocionante. Al llegar a casa, Sophie me estaba esperando con el ceño fruncido. «¿Qué hiciste hoy?», preguntó cruzándose de brazos. Me congelé. «¿Por qué lo dices?». Me mostró su celular. Había un video grabado por alguien en el corporativo. Se veía claramente la escena. Arturo levantando la voz, yo manteniéndome firme, el director interviniendo, los empleados alrededor observando. No era un video viral, pero tenía suficientes vistas como para llegar a la gente equivocada. Ups. Sophie me miró fijamente. ¿Estás metida en problemas? Yo suspiré. Estoy metida en algo diferente. No sabía cómo explicarle sin ponerla en riesgo. Tampoco quería mentirle, y mucho menos quería que se preocupara. Así que le conté una parte de la verdad. Estoy trabajando temporalmente para una firma de análisis. Estoy ayudando a observar empresas desde dentro. Sophie abrió los ojos. «Tú», asentí. «Yo». Ella tardó unos segundos en reaccionar, y luego sonrió como si me estuviera viendo por primera vez. «Sabía que eras más inteligente de lo que crees». Esa noche no hubo silencio. Hubo conversación, hubo risas, hubo lágrimas pequeñas que no necesitaban explicación.
Sophie me pidió que tuviera cuidado, pero también me recordó algo que necesitaba escuchar. No dejes que el miedo te quite lo que ya empezaste. Dormí mejor que en semanas, y al despertar recibí un mensaje que confirmaría que todo se estaba moviendo más rápido de lo previsto. Mensaje de un número desconocido. La gente habla de ti. Te quieren ver de nuevo por acá. Era una empleada de Grupo Salvatierra. Alguien que había visto el video. Alguien que me invitaba, sin decirlo directamente, a regresar. Y eso significaba reconocimiento. No por mi historia trágica, no por mi dolor, sino por la dignidad que había mostrado. El respeto, ese que nunca tuve antes, empezaba a aparecer donde menos lo esperaba. Damián me explicó que ese reconocimiento social era la primera prueba de fuego. La gente empieza a verte, y cuando te ven, esperan algo de ti. Un líder no es el que tiene poder, es el que inspira. Yo lo escuchaba con cuidado. No quería ser una líder, no quería fama, solo quería una vida digna. Pero la vida no siempre te deja escoger qué impacto tendrás. A los pocos días, Grupo Salvatierra me llamó oficialmente para un segundo paso del proceso. Algo inventado, evidentemente, para justificar que yo regresara al edificio sin levantar sospechas. Y ahí, al cruzar el vestíbulo nuevamente, pude sentir el cambio. Antes, la gente evitaba mirarme. Ahora, me observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunas sonrisas pequeñas, algunas miradas de apoyo. Una empleada incluso me ofreció un café gratis. «Gracias por lo que hiciste el otro día», dijo en voz baja. «Aquí necesitamos ver que alguien se planta, aunque sea por un minuto». Yo asentí sin saber qué responder. Pero el verdadero impacto ocurrió cuando, al salir de una sala de espera, escuché una conversación entre dos supervisores. No me habían visto. ¿Quién es ella? La chica que Arturo intentó humillar. Pues se ve más centrada que él. Dicen que Héctor la vio con buenos ojos. A lo mejor la contratan arriba. ¿Arriba dónde? No sé, pero se nota que no es cualquiera. Sentí un vuelco en el estómago. Por primera vez, alguien dentro de un corporativo grande pensaba que yo podía estar arriba. Eso era nuevo. Eso era enorme. Eso era peligroso. Cuando salí a tomar aire afuera del edificio, vi algo que me detuvo en seco. Arturo, desde lejos, observándome con los brazos cruzados y una expresión que no era solo odio. Era desconcierto puro. El reconocimiento social estaba golpeándolo donde más dolía. Él siempre había sido el centro de la atención, el nombre importante, el heredero brillante, y ahora, sin quererlo yo, una empleada despedida, una mujer que él había tratado como basura, estaba empezando a ganar respeto dentro de su propio reino. Esa noche, Damián me hizo una advertencia crucial. El reconocimiento es poder, pero también es un arma de doble filo. Arturo no va a soportar verte crecer. Prepárate. Y aunque no sabía cómo prepararme, una cosa sí supe. El mundo ya no me veía como antes. Las miradas ya no me atravesaban como si yo no existiera. Ahora me buscaban, ahora me seguían, ahora esperaban algo de mí. Ese era el verdadero reconocimiento. No solo verte, sino darte un lugar. Lo que yo no sabía aún era que ese reconocimiento sería el motor que impulsaría la mayor transformación de mi vida. Y también la chispa que haría que Arturo perdiera el control por completo. El día en que regresé al corporativo como consultora, en lugar de simple postulante, sentí que estaba cruzando un umbral invisible que separaba mi vida anterior de algo que aún no podía comprender. Damián me citó temprano,
y sin dar demasiadas explicaciones, me llevó a una reunión ejecutiva de una empresa aliada a Grupo Salvatierra. Era un salón amplio con ventanales enormes, una mesa impecable de vidrio y una decena de directivos esperando respuestas urgentes. Yo no debía estar ahí, o al menos eso creía. Sin embargo, cuando comenzaron a mostrar sus informes, gráficas caóticas, pérdidas operativas, retrasos sin explicación, noté de inmediato lo que nadie más veía. Era el mismo desorden silencioso que había visto 1000 veces en restaurantes saturados. Demasiadas órdenes, poca coordinación, cero prioridades. Y aunque me temblaban las manos, pedí la palabra. «Ustedes no tienen un problema de personal», dije, sintiendo cómo todos los presentes me evaluaban. «Tienen un problema de comunicación. Cada departamento trabaja como si fuera un restaurante lleno en hora pico. Todos gritan, nadie escucha, y lo urgente se mezcla con lo importante». La sala quedó en silencio. Un directivo me pidió que detallara lo que quería decir. Respiré hondo y lo expliqué como si hablara con mis compañeros de cocina. Reorganización por niveles de prioridad, jefaturas funcionales, líneas de comunicación claras, corte de duplicidades. Damián no habló, no intervino, solo me observó con una serenidad que me dio valor. Cuando terminé, el director general se recargó en su silla, como si por fin hubiera encontrado la pieza que faltaba. «Lo que dijiste en 10 minutos», dijo, «es más claro que lo que nos han dicho consultores en 3 meses». Fue ahí cuando me extendieron un contrato temporal como consultora junior. Yo apenas pude asentir. Había entrado al lugar equivocada, sintiéndome pequeña, y estaba saliendo convertida en la clave de un proyecto que ya no podía ignorarse. A partir de ese día, todo avanzó a una velocidad que me mareaba. Pasé de cargar bandejas a coordinar reuniones, de ser invisible a que personas con trajes caros preguntaran mi opinión. Me asignaron equipos completos para reorganizar, logística, atención al cliente, comunicación interna. Y cada problema que encontraba tenía un eco de algo que había vivido antes en la cocina de Doña Licha, o en el restaurante donde Arturo solía humillarme. Conversaciones cruzadas, órdenes duplicadas, tareas que nadie entendía realmente. Transformé viejas costumbres en nuevas estrategias. En una semana, varios supervisores comenzaron a decir: «Pregúntale a Lucero, ella lo explica mejor». No era poder, era claridad. Y con cada avance, la percepción sobre mí cambiaba más. Había empleados que me esperaban para pedirme consejo, otros que me agradecían sin que yo supiera exactamente por qué. Incluso 2 gerentes me pidieron ayuda con sus propios equipos porque, según ellos, yo veía cosas que nadie veía. Lo impresionante era que yo no estaba haciendo nada extraordinario, solo estaba usando habilidades que había construido sobreviviendo en trabajos donde nadie reconocía nada. Pero dentro de un corporativo lleno de jerarquías, esa capacidad era oro puro. Damián me observaba atentamente, como si midiera mi crecimiento en silencio. «La gente empieza a confiar en ti», me dijo una tarde. «Y eso es más difícil de lograr que cualquier ascenso formal». No entendí completamente lo que quiso decir, hasta el día en que Arturo me vio entrar con mi nueva credencial. Arturo estaba en recepción revisando documentos, pero al verme su mirada cambió de forma brutal. No era solo enojo, era algo más oscuro, una mezcla de sorpresa, rabia y miedo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con los dientes casi apretados. «Trabajo»,
respondí sin bajar la mirada. La palabra lo golpeó como un ladrillo. Quiso decir algo más, pero en ese instante pasaron 2 supervisores detrás de nosotros y uno de ellos me saludó con total naturalidad. «Buen día, Lucero. Gracias por lo de ayer. El equipo ya está fluyendo mejor». Arturo se quedó helado. Nadie se daba cuenta, pero yo sí. Su mundo, ese mundo donde él siempre había sido la única figura importante, comenzaba a moverse sin él. «No tienes derecho a estar aquí», murmuró. «No perteneces a este lugar». Yo mantuve la compostura. «No decide usted quién pertenece». Sus ojos se encendieron como brasas. «Voy a averiguar quién está detrás de ti. Y te juro que, cuando lo haga, te voy a destruir». Por dentro me tembló todo, pero por fuera mantuve un control que ni yo sabía que tenía. No porque fuera valiente, sino porque algo había cambiado dentro de mí. La mirada de los empleados, los resultados que estaba dando, la seguridad que empezaba a construir, todo eso era real. Nadie podía arrebatármelo. Pero la parte más sorprendente de mi ascensión no vino de los directivos, sino de la gente común. Empleados que no tenían voz dentro del corporativo comenzaron a verme como un puente, alguien que los escuchaba de verdad. Había analistas jóvenes que me buscaban para mediar conflictos, recepcionistas que me pedían consejos sobre cómo hablar con sus jefes, personal de limpieza que se acercaba para agradecerme por no tratarlos como invisibles. Era como si algo que yo no pedí, esa capacidad de observar y escuchar, por fin hubiera encontrado un lugar donde sí tenía valor. Y eso empezó a generar un tipo de influencia silenciosa, pero poderosa. Damián lo notó antes que yo. «Lo extraordinario no es lo que haces», dijo una noche, después de una reunión especialmente complicada. «Es como la gente reacciona a ti. Ellos sienten que los ves, que los entiendes, que hablas desde su lugar». Me quedé pensando en eso. Era cierto. Toda mi vida había vivido desde abajo, desde el límite, desde la orilla. Y eso me daba una perspectiva que nadie dentro de esas oficinas elegantes tenía. Mi ascenso no era un salto hacia otro mundo, era una invitación para que otros también subieran conmigo. Pero así como crecía mi influencia, también crecía la sombra detrás de mí. Cada gesto mío, cada comentario que recibía, cada pequeña victoria, era otro golpe directo al orgullo de Arturo. Él no podía soportarlo, y yo lo sabía. Era cuestión de tiempo para que intentara un movimiento más agresivo, uno que buscara no solo frenar mi crecimiento, sino derrumbarme por completo. Lo que yo no sabía era que mi ascensión apenas estaba comenzando, y que el paso siguiente no solo cambiaría mi vida, sino la de todas las personas que aún creían que no tenían una oportunidad en este mundo. Nunca imaginé que la vida pudiera sentirse tan quieta justo después de un torbellino tan intenso. Pero la mañana en que todo cambió, el mundo parecía hablarme en silencio. Las personas en recepción me saludaban con una calidez distinta. Los pasillos del corporativo se sentían menos fríos y más vivos, como si las miradas que antes me ignoraban ahora me reconocieran de verdad. Sin embargo, nada de eso significaba tanto como lo que estaba por enfrentar. Aquel día no había reuniones, ni evaluaciones, ni informes que entregar. Damián me llamó temprano y me citó fuera de la empresa. «Hoy no vienes como consultora», dijo con una voz que sonaba más profunda que otras veces. «Hoy vienes como la persona que eres y como la persona en la que te has convertido».
Yo no entendí sus palabras en el momento, pero al llegar al punto de encuentro, frente a un edificio antiguo que conservaba su fachada original, sentí que mi respiración se detenía. Era una casa de apoyo comunitario que había estado a punto de cerrar por falta de fondos. Damián me explicó que ahí inició una de las ideas más importantes de la región. Un proyecto que buscaba capacitar a mujeres despedidas, madres solteras, jóvenes sin oportunidades. Esto era parte del sueño del antiguo dueño de Salvatierra, y también parte de su deuda pendiente, dijo él. Y ahora te toca a ti continuar lo que él no pudo terminar. No supe qué responder. Me sentí pequeña, abrumada por la responsabilidad. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí reconoció ese lugar, un espacio lleno de manos que necesitaban ser escuchadas, de historias parecidas a la mía. Ahí comprendí que mi ascenso no había sido para brillar sola, sino para devolver luz a quienes aún vivían en la sombra. Entramos al edificio y la directora del centro nos recibió con una mezcla de emoción y agotamiento. Pensamos que no habría manera de salvar este lugar, confesó. Las empresas grandes se cansaron de financiarlo. Los inversores dejaron de verlo rentable y ya no teníamos más opciones. Entonces, ante todos los presentes, Damián tomó la palabra. Ella será nuestra representante para reactivar este proyecto, anunció señalándome. Sentí un nudo en la garganta. No soy empresaria, dije con voz temblorosa. No tengo el dinero ni la experiencia para levantar algo así. La directora me tomó las manos. No necesitamos que seas millonaria, Lucero. Necesitamos que seas humana. Sus palabras me golpearon como una revelación. Todas las veces que Arturo me llamó insignificante, todas las veces que me hicieron sentir poca cosa, habían dejado cicatrices profundas. Pero ahí, frente a personas que necesitaban esperanza más que títulos, entendí que mi humanidad no era un defecto, era mi fuerza. Me mostraron las instalaciones deterioradas, aulas vacías, pizarrones casi borrados, talleres que habían dejado de funcionar. Sin embargo, las paredes aún tenían marcas de sueños interrumpidos. Fotografías, diplomas antiguos, mensajes escritos con marcador que decían «Sí se puede». Ese lugar tenía alma. Solo necesitaba que alguien creyera en él otra vez. Damián me explicó que un porcentaje pequeño de los fondos reestructurados de Salvatierra podía sostener la reapertura. Pero no funcionará si tú no estás al frente, agregó. Me quedé inmóvil. Ser la cara de un proyecto así no estaba en mis planes, y sin embargo sentí que algo me empujaba hacia adelante. Si lo hago, dije sin saber de dónde salía mi valentía, no será un programa para verse bien en redes sociales. Será una oportunidad real para la gente real. La directora sonrió. Damián asintió. Y yo supe que acababa de aceptar algo que cambiaría vidas. Las semanas siguientes fueron una mezcla intensa de trabajo emocional y decisiones prácticas. Visitamos barrios olvidados. Hablamos con mujeres que habían sido despedidas sin explicación. Con jóvenes que buscaban una oportunidad para estudiar algo. Con hombres que vivían frustrados por no poder acceder a un empleo formal. Yo escuchaba cada historia con el corazón abierto. Y mientras más escuchaba, más entendía por qué estaba donde estaba. En lugar de una oficina con cristales, mi nuevo espacio de trabajo era un salón amplio con una pizarra blanca llena de notas, nombres, ideas, dibujos de rutas de empleo. Aprendí a solicitar fondos, a negociar horarios, a convencer a empresas pequeñas de que valía la pena contratar a alguien en formación.
Lo que más me sorprendía era que la gente confiaba en mí sin que yo pidiera esa confianza. Tal vez porque me veían como una de ellos, no como una figura distante, sino como alguien que había pasado por lo mismo, que entendía el miedo de no saber si al día siguiente tendrías trabajo o no. Había noches en que me quedaba sentada en el piso, rodeada de papeles, sin saber cómo avanzar. Pero entonces llegaban mensajes de las mujeres que asistían al curso piloto. Gracias, por primera vez siento que puedo hacer algo. Hoy aprendí a usar una computadora. Mi hija me dijo que está orgullosa. Eran frases simples, pero tenían un impacto que ninguna empresa podía medir. Y en medio de todo ese proceso, ocurrió algo que jamás imaginé. Uno de los directivos del corporativo, el mismo que me había escuchado en la primera reunión, decidió apoyar el proyecto públicamente. Es hora de que la empresa deje de ver la responsabilidad social como un gasto, dijo en un evento interno. Necesitamos líderes humanos, y Lucero representa exactamente eso. Yo sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, no por el reconocimiento, sino porque alguien por fin entendía lo que yo llevaba años queriendo decir, que un corazón firme vale más que cualquier diploma caro. Pero mientras mi proyecto crecía, la tensión dentro del corporativo también aumentaba. Arturo se estaba quedando sin apoyo. Sus arrebatos, que antes eran ignorados o aceptados por miedo, ahora eran cuestionados por supervisores que ya no lo veían como el único capaz de mandar. Había rumores de que planeaba una última jugada, algo más grande que un simple ataque personal. Damián me lo advirtió una noche. Cuando alguien acostumbrado al poder se da cuenta de que lo está perdiendo, siempre intenta un golpe desesperado. Yo respiré profundo, sintiendo el peso de sus palabras. No tenía miedo por mí. Mi miedo era por el proyecto, por la gente que dependía de él, por las vidas que podían romperse si Arturo hacía algo para desestabilizar lo que estábamos construyendo. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. Yo ya no era la mujer que se encogía ante un insulto. Tampoco era la consultora que temblaba al entrar a una sala llena de ejecutivos. Era una persona que había visto el impacto directo de su trabajo en la vida de otros. Y ese impacto me daba una fuerza que Arturo jamás entendería. Una fuerza que no se puede comprar ni derribar. De pronto, todo tenía sentido. Mi caída, mi humillación, mi dolor. Todo había sido el camino para convertirme en alguien capaz de levantar a otros. Alguien a quien la gente buscaba, porque veía en mí un reflejo de sus propias batallas. Y sin darme cuenta, ya no era solo una historia sobre ascenso, era una historia sobre legado, sobre cómo una persona herida puede convertirse en un puente, sobre cómo un acto de dignidad puede transformar un destino entero. Lo que no sabía aún era que la prueba final estaba más cerca de lo que pensaba, y que esta vez no se trataría de salvarme a mí. Se trataría de salvar a todos los que habían confiado en mí. A veces la vida cambia con un gesto tan pequeño que nadie lo nota, excepto la persona que lo recibe. Lucero jamás imaginó que su acto de dignidad la llevaría a transformar su propio destino y el de todos los que la rodeaban. Tampoco imaginó que sus heridas serían la fuerza que permitiría a otros levantarse. Pero así es la vida. Prueba, rompe, reconstruye. Y cuando menos lo esperas, te convierte en la versión más valiente de ti mismo. Y tal vez eso sea lo más poderoso de esta historia, que no es solo sobre ascenso,
ni sobre luchar contra la injusticia, ni sobre enfrentar al millonario que quiso destruirla. Es sobre reconocer que incluso cuando el mundo te llama insignificante, siempre existe una luz dentro de ti, esperando el momento exacto para encenderse. Ahora te pregunto a ti, que estás viendo esto, ¿alguna vez te subestimaron? ¿Has vivido una injusticia que te obligó a volverte más fuerte? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Lucero? Déjalo en los comentarios. Tu historia podría inspirar a alguien esta noche. Y si esta narrativa tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para seguir recibiendo historias que transforman, conmueven y dejan huella. Porque quizá la próxima historia de superación sea la tuya.